Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y también saludamos a los amigos de Tantoyuca en el estado de Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Y saludamos con mucho gusto a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, la producción de los alimentos. Bien, José Luis, hoy tenemos información, entrevistas de interés nacional. Así es, Armando. Recientemente la Secretaría de Agricultura dio a conocer las expectativas agroalimentarias 2022, un documento muy importante porque es un resumen muy pormenorizado de cómo se ha llevado a cabo la actividad agrícola en toda la República Mexicana a lo largo del 2021 y en lo que va de este 2022. En ese documento podemos encontrar información valiosísima para la toma de decisiones. En ese documento podemos encontrar cuál fue el volumen de lo producido, cuál fue el valor, la superficie cultivada, la superficie siniestrada y el valor de los productos agroalimentarios más estratégicos, tanto en producción primaria como en producción agroindustrial. Para ello vamos a conversar con el licenciado Gustavo Tenorio Sandoval. Él es director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. Licenciado Tenorio, muy buenos días y muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Buenos días, José Luis. Buenos días, Armando. Buenos días a todo su auditorio. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y poder tener un espacio para informar a todo el público sobre cómo se encuentra el comportamiento de la producción agroalimentaria en nuestro país. Gracias, licenciado. Bueno, coméntenos cuáles serían los datos más relevantes de estas expectativas agroalimentarias 2022, documento recientemente dado a conocer por SADER. Efectivamente, apenas la semana pasada, el jueves, se presentó este documento en el cual damos cuenta de los resultados alcanzados en 2021 en términos de la producción agroalimentaria, y con gusto podemos decir que observamos un crecimiento de 1.3% en comparación con 2020. 2021 cerró con 294.6 millones de toneladas de producción agrícola, pecuaria y pesquera. Y esto, a pesar, digamos, de todas las condiciones extremas que han venido enfrentando los productores mexicanos debido a las contingencias climatológicas y a las contingencias también que la pandemia por el COVID-19 ha impuesto durante mucho tiempo. Entonces, es una gran noticia que los productores, a pesar de estas circunstancias, hayan podido tener un crecimiento, un aumento de 1.3% y cerrar con 294.6 millones de toneladas. Licenciado Gustavo Tenorio, Armando Soto, muy buenos días. Licenciado, si nos puedes comentar cuáles son los productos agrícolas, pecuarios que crecieron en esos años, en el 2021, y lo que vamos ahorita del 22, como tú bien lo dices, a pesar también de problemas sanitarios que se tuvo a nivel mundial, México no fue la excepción. Se trabajó, se mantuvo una producción, creció en algunos productos, pero y con condiciones también adversas, meteorología, lluvias y otros fenómenos que cayeron en la República Mexicana en estos años. Sí, algunos de los Armando, mucho gusto en saludarte. Gracias. Sí, claro.
algunos de los productos que sobre todo son de los más importantes para el país, pues tienen un aumento. En el caso de la producción de maíz, por ejemplo, el maíz grano tiene un incremento de 0.1%, es relativo, pero es un incremento que de todas maneras nos mantiene con una oferta mayor a los 28.9 millones de toneladas al cierre, 27.4 millones de toneladas al cierre de 2021. Eso es una buena noticia. El maíz amarillo, del cual hacemos una importación importante cada año debido a que el consumo es fundamentalmente pecuario, pues también tuvimos un aumento bastante importante de 6.5% para tener un cierre de 3.1 millones de toneladas. En el trigo, que también es otro de los cultivos importantes en nuestro país, tenemos el trigo grano un incremento del 10%, particularmente del trigo cristalino, un incremento muy importante en relación con el año anterior del 49.4% para obtener 1.8 millones de toneladas. Entonces, estos productos que son muy importantes, al igual que el frijol también tiene un repunte de 12.6% para cerrar con 1.2 millones de toneladas en comparación con el año pasado. Su incremento es bastante importante. Y así tenemos una serie de productos como la ajonjolí, el amaranto, la avena, el cacahuate, la caña de azúcar, el garbanzo, la jamaica, la lenteja, que tuvieron comportamientos positivos, que tuvieron incrementos importantes en comparación con el año anterior. Y también tenemos, por supuesto, la parte pecuaria. En la parte pecuaria tenemos, por ejemplo, la carne de ave, que también tuvo un incremento de 2.5% para cerrar en 3.7 millones de toneladas. La carne de bovino, un incremento de 2.3% para cerrar en 2.1 millones de toneladas. En la carne de porcino, un incremento de 2.5%, con un cierre de 1.7 millones de toneladas. En huevo para plato, igual un incremento de 1% para cerrar en 3 millones de toneladas. La leche de vaca, 2.3% de incremento, con lo cual se cierra en 13.2 miles de millones de litros. Y la miel también tuvo una recuperación muy importante después de haber tenido un comportamiento bastante menor en 2020, tiene un incremento de 16.2%. Entonces, son datos que nos dicen de un buen comportamiento en el año pasado. Licenciado Tenorio, ya nos dio usted a conocer que la producción general de alimentos y agroalimentos en México fue de 294.6 millones de toneladas en el 2021. ¿Esto en valor cuánto representa? ¿Incrementó también el valor de la producción agropecuaria en México? Sí, efectivamente, José Luis, en relación con el año pasado, con el 2020, digamos, el valor de la producción se incrementó 7.1%. Pasó de 1.2 billones de pesos a 1.3 billones de pesos. Esto es un dato también bastante importante. Ahora, por regiones, háblenos, ¿cómo está la producción en México? ¿Hay mucha diferenciación entre el noroeste, norte, noroeste, el occidente, centro, sureste de México, licenciado? Sí hay una diferencia importante en las regiones, sobre todo cuando vamos a la parte especialista, ¿no? Especialidad ya, digamos. En términos generales, por región geográfica, la producción agroalimentaria se centra en la región centro-occidente. De estos 294.6 millones de toneladas, 87.1 se generan en esta región centro-occidente. Y luego en importancia le sigue la sur-sureste con 80.3 millones. Y luego la noreste
con 56 millones, digamos. Entonces, sí hay una diferencia. En la centro-occidente destaca, por ejemplo, Jalisco, en la sur-sureste destaca Veracruz y en la noreste, digamos, destaca Chihuahua. Esto es en términos generales de la producción agroalimentaria. Si lo vemos en términos de la producción, por ejemplo, agrícola, solamente agrícola, pensando solamente en la agrícola, bueno, la centro-occidente sigue manteniendo la más importante. Solamente de producción agrícola obtuvimos 268.4 millones de toneladas, de las cuales 77.1 se generan en centro-occidente, nuevamente con Jalisco a la cabeza. Y luego le sigue la sur-sureste con 76.4 millones, también con Veracruz a la cabeza. Y licenciado Gustavo Tenorio, si nos puede comentar cuántas hectáreas se cultivaron este año y también cuántas hectáreas fueron, se adicionaron a nuevos cultivos en el plan también, pues, alimentario que tiene la República Mexicana. Bueno, en términos generales, ustedes saben que la frontera agrícola del país está compuesta alrededor de 24.6, 24.7 millones de hectáreas. No todas son cultivadas cada año. En promedio cultivamos alrededor de 22 millones de hectáreas. Y esto depende generalmente, en parte, por algunos suelos que se ponen en descanso, algunas otras condiciones que tienen que ver, que son difíciles, digamos, de mantener. Para 2021 se cuantificaron 21.584.000 hectáreas, de ellas en 20.683.000 se generó el volumen de producción agrícola solamente. El incremento es de 1.782.000 hectáreas, digamos, el incremento en la producción tiene que ver sobre todo con los forrajes y sobre todo con el trigo y demás que ya comentamos. Pero la superficie en particular tiene un incremento de 1.3%. Licenciado Tenorio, ¿nos permite, por favor, unos instantes? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y seguimos platicando de estas expectativas agroalimentarias 2022. Claro que sí, con gusto. Vamos a una pausa. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio, a través de las frecuencias de acústica, en televisión, en Albavisión y en redes sociales. Regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos platicando de las expectativas agroalimentarias 2022 que dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y para ello estamos conversando con el licenciado Gustavo Tenorio Sandoval, director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. Bueno, licenciado, ya vimos que se incrementó la producción, se incrementó el volumen, también el valor de la producción tuvo un aumento significativo, la frontera agrícola se mantuvo más o menos estable, lo cual es una buena noticia. Y háblenos también un poquito de lo que representan la balanza comercial agroalimentaria de México. Pues de igual manera como el sector en términos generales se comportó bastante bien, la balanza comercial agroalimentaria pues tuvo un comportamiento positivo y el último corte, digamos, para los meses de enero, febrero de este año, pues tiene un incremento, un superávit de $1.558 millones. Esto es, continúa el fuerte impulso del sector agroexportador mexicano y gracias a la calidad de sus productos, a cumplir con las normas, además que cada país impone para poder permitir la entrada de productos inocuos, pues es que nuestro país sigue exportando sin ningún problema sus productos y siguen siendo apreciados
muy apreciados en distintos países. Hablamos por ejemplo, en 2020 se rompió el récord y se exportó, aún con todo y la pandemia, se exportó a un número de países récord, a 192 países. En el mundo se exportaban productos mexicanos. Entonces, este comportamiento ha continuado y, como les digo, en enero-febrero de este año pues tenemos un superávit de 1.558 millones de dólares. Nada más en enero y febrero, perdón. Así es. Correcto. Solo en enero y febrero de este año. El licenciado Gustavo Tenorio, si nos puedes comentar, ¿México tiene la capacidad de fortalecer la seguridad alimentaria con pues este crecimiento en producción de alimentos? Sí, claro, Armando. En México, ustedes saben que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, pues es la institución responsable de garantizar que cualquier producto que entra a nuestro país o bien que sale a nuestro país cubre con las normas de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Este servicio, por supuesto, está trabajando bajo las normas internacionales con una serie de profesionales distribuidos en todo el país que garantizan la supervisión y el apoyo a los productores para que cada vez más sean los que cubran con las características que otros países requieren, tanto en sanidad e inocuidad como incluso en el empacado y demás transportación de los productos mexicanos. Y, por supuesto, pues se busca diversificar constantemente el mercado internacional para poder abrir mayores puertas, una mayor cantidad de posibilidades para los productores mexicanos para colocar sus productos en el extranjero. Y tan es así que bueno, se han hecho aperturas en años recientes para todo lo que es el Golfo Árabe, la península árabe, para poder exportar productos mexicanos y además seguir incrementando las exportaciones a Asia, a Europa y, por supuesto, a los principales socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá. Ahora, a ese respecto, licenciado Tenorio Sandoval, coméntele al auditorio de Acústica Rural cuáles son los productos de mayor valor que se exportaron de la República Mexicana. Los productos, si los dividimos, por ejemplo, en agroindustriales, agrícolas, pecuarios y pesqueros, en agroindustriales los más importantes son la cerveza, el tequila, productos de panadería, el azúcar. En el caso de agrícolas, el aguacate, por ejemplo, que es importantísimo, el jitomate, las fresas, los pimientos, cítricos como la naranja, el limón, el pepino. En el caso de pecuarios, sin lugar a dudas, el ganado bovino en pie y la miel, por ejemplo, también recuperó muchísimo terreno. Y en el caso de los pesqueros, el camarón, el pescado fresco y moluscos también son muy apreciados. Ahora, por otra parte, licenciado, ¿cuáles fueron los problemas, los retos más importantes que enfrentó la producción agrícola en el 2021? Ya nos perfiló usted algunos de ellos. Bueno, con el clima siempre será un reto importante a vencer, porque la situación de nuestro país, si bien es cierto que hay una buena producción en riego, la gran mayoría es de temporal, y eso hace que estén condicionados a una climatología benigna. Uno de los principales retos fue el retraso de las lluvias, y eso provocó también el retrasar siembras en algunos estados de la República, y al final, bueno, poder recuperar algo de esa producción. Afortunadamente después se normalizaron las lluvias y eso permitió recuperar buena parte de lo que se pensaba o se tenía planeado obtener. Ese es uno de los principales retos. Otro de los retos importantes es el de que la cadena de suministro no se rompa,
que aún con la pandemia como estuvo, no se interrumpiera esta cadena de suministros, que en otros países sí sucedió, pero que en el nuestro no, y que pudieran seguirse distribuyendo a lo largo y ancho de nuestro país los alimentos para que todo el mundo tuviera en su mesa los productos, pero también para que en el mercado internacional se cumplieran con los distintos compromisos que se tienen. Entonces, esos son dos de los principales retos. El resto de los retos tienen que ver con cuestiones obviamente estructurales de nuestro campo mexicano, que tienen una diferencia entre el sur y el norte, donde la industrialización en el norte es más evidente que en el sur-sureste, y donde por esas razones requieren de apoyos distintos. En el sur-sureste, sin lugar a dudas, un acompañamiento mayor técnico, un mayor acceso a créditos con tasas preferenciales, y también el poder generar una serie de cadenas de logística que permitan la distribución más ágil de los productos de esta zona. Licenciado Gustavo Tenorio, si nos puedes comentar el crecimiento y desarrollo de la agroindustria en este año en el 2021. Por supuesto, la agroindustria sigue siendo una fortaleza del país, sigue siendo un eslabón que sin lugar a dudas genera una gran cantidad de divisas para nuestro país. Tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria e incluso la pesquera, el desarrollo ha continuado. Los agroindustriales no han dejado de invertir y de continuar haciendo su trabajo de manera que se pueda seguir exportando y además desarrollar de manera interna la infraestructura necesaria para poder continuar creciendo. Hacia el sur-sureste se están viendo ya también el desarrollo de algunos agroparques industriales que permitan justamente ir generando productos con mayor valor agregado y que no solamente se esté produciendo o exportando productos en fresco. La idea es apostar justamente, todos los agroindustriales, es apostar a generar productos con valor agregado que tengan una mejor colocación en el mercado, tanto nacional como internacional. Licenciado, tomando en cuenta estos factores que usted ha mencionado, por ejemplo, la nueva infraestructura en el sur-sureste y otros factores, ¿qué expectativa tienen ustedes para el 2022, 2023, 2024? ¿Cómo vislumbran ustedes este horizonte corto, mediano y largo plazo en producción agropecuaria, agroindustrial? Pues nosotros esperamos que justamente, dadas estas características, esas acciones que se han venido tomando, tanto por la iniciativa privada como por los programas federales, pues continúe incrementándose la producción, no solamente en la parte agroindustrial, sino también en la parte de los pequeños y medianos productores, y eso justamente permitirá que en la expectativa, en la estimación que tenemos realizada, que para este 2022 se rebase la meta de las 300 millones de toneladas que no hubiéramos podido rebasar durante años anteriores, y logremos tener una producción agrícola, pecuaria y pesquera por arriba de las 300 millones de toneladas. Eso significaría un incremento en la producción de 1.9% en comparación con el año anterior, con 2021. Importante este dato de rebasar las 300 millones de toneladas de agroalimentos. Y por parte del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, ¿vienen nuevos productos? ¿Habrá más información para la toma de decisiones? Sí, por supuesto, estamos desarrollando constantemente, tratamos de tener algún producto nuevo que pueda tener un seguimiento más oportuno de la información, y en eso estamos justamente trabajando, incorporando la tecnología, trabajando con imágenes satelitales
que nos permitan poner a disposición del público elementos de análisis integrales, no solamente teniendo el avance de la información estadística y geográfica, sino también imágenes satelitales que permitan observar en el territorio nacional en donde se está desarrollando la producción, y también las condiciones climáticas bajo las cuales se está desarrollando y las expectativas de esas condiciones climáticas. Además de poder tener también a disposición del público cuál es el seguimiento a las presas de uso agrícola, cuál es la capacidad y cuál es la cantidad de agua disponible para justamente la generación de alimentos. Bien, pues, licenciado Gustavo Tenorio, pues muchas gracias, le apreciamos mucho esta entrevista que concede Acústica Rural. Como siempre, un gusto, Armando, un gusto, José Luis, de estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. El director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con estos datos muy generales, pero muy importantes de la producción agropecuaria en México. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, a continuación vamos a conversar unos instantes con Esteban García Peña. Él es director de Pesquerías de Oceana, esta organización de la sociedad civil preocupada permanentemente por la actividad que ocurre en los mares territoriales de la República Mexicana. Recientemente ha tenido mucha importancia en la información el hecho de algunas sanciones que planea tomar el gobierno de los Estados Unidos respecto a la captura ilegal en aguas mexicanas y la venta de este producto ilegalmente obtenido en las pesquerías, sobre todo en el Golfo de México, aunque también el Golfo de California está implicado. ¿Esto qué representa? Lamentablemente que el gobierno de los Estados Unidos pudiera considerar sanciones por esta actividad ilícita. Y hay un dato relevante. Esteban, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta entrevista. Y sí, estamos ante una crisis ya presente. No es posible, ya hay una sanción. Esteban, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el origen de todo esto? Háblanos de la captura ilegal que se lleva a cabo en México y de cómo ese pescado se pretende comercializar en los mercados estadounidenses. Mira, yo te lo plantearía de otra forma. Resulta que la sanción es debida a que pescadores mexicanos están pasando a aguas de Estados Unidos a capturar ilegalmente. Entonces salen ilegalmente desde México, pero se pasan por agua a aguas de Estados Unidos y ahí llevan a cabo la captura. A estos pescadores los ha detenido la Guardia Nacional, perdón, no los ha capturado la Guardia Nacional, esa es la que no ha hecho nada. La ha capturado la Guardia Costera de los Estados Unidos, los ha llevado ante las autoridades de Estados Unidos, se aplican sanciones que no se conocen muy bien, pero lo que sí sabemos es que desde hace varios años, no es nuevo, desde hace muchos años, Estados Unidos ha estado pidiendo a México que por favor controle y garantice la legalidad, ¿sí?, de las lanchas que salen o de las embarcaciones que salen, sobre todo desde Tamaulipas, y evitar que pasen a sus aguas. O sea, estamos invadiendo, esos pescadores están invadiendo aguas de Estados Unidos para capturar peces de manera ilegal. Entonces son capturados, ¿sí?, y se los llevan a Estados Unidos, los capturan y luego los regresan y luego reinciden. Entonces, esta demanda la ha hecho el gobierno de Estados Unidos durante varios años y el gobierno de México no ha hecho absolutamente nada. Y gracias a esto, desde el 27 de febrero de este año, se impuso una sanción a México en el que está prohibido que cualquier embarcación pesquera o que transporte productos pesqueros atraque en cualquier puerto de los Estados Unidos en el Golfo de México. Importante, este es el antecedente, Esteban, pero creo que por ahí hay una cifra que me parece altamente relevante en torno al porcentaje de captura de pesca ilegal, independientemente de que se produzca, tengo entendido, y tú me habrás de corregir, de que se produzca en Estados Unidos o de que se produzca en México. Por ahí hay un porcentaje lamentablemente muy elevado.
Muy elevado. En México, lo que se calcula, ojo, muchas de las estadísticas que se llevan a cabo en México se hacen con pesca legal, o sea, con los arribos, con las capturas y con los arribos, con las bitácoras de pesca legal. Pero lo que se calcula, sobre todo por cómo se ha desgastado a las poblaciones naturales, que más o menos el 50% de la pesca, o sea, esto es gravísimo. La mitad de la pesca que se lleva a cabo en México es ilegal. Entra de estas 3 categorías que ha señalado la FAO como ilegal, que es la pesca ilegal, la no reportada y la no regulada. Cualquiera de esas 3 dimensiones finalmente es pesca ilegal, ¿sí? Y en México, más o menos el 50% es lo que se pesca de manera ilegal. ¿Qué diferencia hay entre pesca no reportada y pesca no regulada, Esteban? A ver, esa es una muy buena pregunta. La pesca no regulada es aquella que se ejecuta con especies que no se encuentran en la Carta Nacional Pesquera o que no están reguladas por ley. Sí, entonces, o por ejemplo, especies que se capturan en aguas internacionales y se reportan en México o no se reportan en México, digamos, especies poco comunes, pero que se capturan en aguas internacionales. Eso es pesca no regulada. La pesca no reportada, esa es más grave, porque es gran parte de la pesca ilegal en México. ¿Cuál es la no reportada? Es aquella que ejecutan pescadores, ya sea embarcaciones mayores o embarcaciones menores, que tienen un permiso, pero que capturan más de lo permitido o que capturan especies distintas a las permitidas, ¿sí? Y no se reportan al final, porque cuando se llega, cuando se reportan los arribos, ya sea en puerto o en playa, esas especies quedan como en el limbo y sin embargo se pescaron. Y la pesca ilegal, ¿no? Que es aquella que ejecutan personajes que no tienen permiso para llevar a cabo la pesca o que pescan especies que no tienen permitido hacer, por ejemplo. Estas son las diferencias. Ahora, ¿cómo se puede llegar a establecer ese porcentaje que tal vez se encuentra en el 50% de pesca ilegal? ¿Cómo se obtiene esa cifra? Esa cifra la han obtenido expertos nacionales e internacionales. De hecho, es muy parecido al promedio mundial, que es como del 40%, sí, pero en México se hace por el volumen que al final se vende. O sea, se hace, digamos, esto no lo hacen las autoridades, pero se hace una resta, esto lo hacen expertos, entre lo que se vende, sobre todo a nivel nacional, con lo que se captura. Entonces hay una enorme diferencia entre lo que se captura, porque acuérdate que lo que se captura de manera legal, pues eso sí se reporta y ya. Pero lo que ocurre cuando llega la pesca ilegal al puerto es que se engordan las facturas, o a lo largo de toda la cadena de valor se engordan esos eslabones, ¿no? Entonces hay un eslabón en el que de acá de la pesca legal habrían pasado, por ejemplo, 10 toneladas, entonces por acá meten 20, otras 10 toneladas ya son 20, pero ya está en la cadena, porque se metió a través de una factura apócrifa, ¿sí? Entonces, el análisis de toda esta cadena de valor es lo que da como resultado que es mucho mayor lo que se vende al final o lo que pasa por toda esta cadena que lo que se capturó de manera legal. Esa es la diferencia y ahí está el 50%. ¿Sí? Y hay que decirlo, o sea, hay mercados nacionales, digo, no te vayas muy lejos, el mercado de la Nueva Viga, en donde gran parte del producto que se vende ahí es de manera ilegal, o sea, viene de fuentes ilegales. Los mismos pescadores reconocen que hay conocidos, parientes, digamos, también finalmente a veces son negocios familiares en donde uno que tiene facturas acepta engordar. Esa es un término muy coloquial que se utiliza para en lugar de que esta factura sea por 10 toneladas, sea por 20, pues es engordar la factura. Y al final, como no hay una supervisión de ese volumen ni en la CONAPESCA ni en la Secretaría de Hacienda, entonces da lo mismo, ¿sí? Ahí es en donde está la ilegalidad. Ahora, Esteban, ¿qué corresponde llevar a cabo a las autoridades mexicanas? ¿Qué es lo que se está dejando de hacer? ¿Cuáles son las razones, las causas para que se dé este descontrol y se generen estos tipos de capturas no permitidas? Bueno, lo que falta es que exista un mecanismo de trazabilidad
para poder garantizar que los productos que se pescan con permiso sean los mismos productos que llegan al consumidor final y a todo lo largo de la cadena de valor. Es muy importante mencionar esto porque en México hay una pérdida de toda la cadena de custodia, digamos, o de toda la cadena de valor de la pesca. Desde hace algunos años, en la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura se empezó a trabajar una norma oficial mexicana de trazabilidad que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, de la propia CONAPESCA, el INAPESCA, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, ¿sí? Y entre todas esas instancias trabajamos, Oceana estuvo involucrado, en un proyecto de norma oficial mexicana de trazabilidad para que podamos tener un control de todos esos eslabones y sepamos qué pasa con el producto desde el barco hasta el plato. Sin embargo, con la entrada del actual comisionado nacional de pesca, que es Octavio Almada Palafox, se congeló esta iniciativa. O sea, todo lo que se avanzó con el anterior, que era Raúl Eldenes Angulo, con este nuevo comisionado, que acaba de cumplir un año, se congeló del todo. Pero se congeló del todo no solamente la norma, sino cualquier relación con organizaciones de la sociedad civil, con científicos, con universidades, con expertos, con uniones de pescadores, con confederaciones, digamos, se detuvo ese diálogo y esto no ha permitido que se garantice esta trazabilidad de los productos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El comisionado tiene que desatorar, tiene que descongelar literalmente esa norma, que siga su curso, que se decrete, y entonces ya después esa norma, una vez que se implemente, va a ayudar a tener este control de los productos pesqueros, va a desincentivar la pesca ilegal. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú etiquetas un producto desde que sale del agua y tienes un mecanismo para darle seguimiento a esa etiqueta hasta el final, es prácticamente imposible que a todo lo largo de la cadena se engorden facturas o se meta producto ilegal. Entonces esto desincentivaría mucho la pesca ilegal, pero por otra parte haría competitivo a México, sobre todo los pescadores con menos ingresos o pescadores más marginados, a tener mayor competitividad en un mercado nacional y en los mercados internacionales, porque ya empieza a haber esa demanda de trazabilidad. Ya cada vez en México es más la gente que va y ve pescado en su menú. ¿Qué pescado es? Quiero saber qué es, de dónde viene, quiero verlo. Eso empieza a haber aquí. Pero hay países socios comerciales tan relevantes como Estados Unidos, Canadá y Japón, ya empiezan a exigir mecanismos de trazabilidad para la importación de productos. Entonces, si México quiere seguir siendo competitivo en esos mercados, o sea, el 90% de los productos pesqueros se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si de repente nos vuelven a cerrar, como nos cerraron hace menos de un año con el tema del camarón y como nos acaban de cerrar con el cierre de puertos en el Golfo de México, entonces eso va a colapsar la producción de pescados y mariscos a nivel nacional. Entonces, la trazabilidad lo que va a hacer es abrir esas puertas y permitir que productos que hayan llevado a cabo esta cadena de valor, esta trazabilidad, puedan colocar productos en el extranjero, y eso, va a redundar en beneficios para los pescadores. Esteban, permítenos ir a una pausa, vamos a un corte, escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y aprovecho para perfilarte la siguiente pregunta. Claro. ¿Se tiene detectado por parte de las autoridades, de los propios pescadores o de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en este tema, quiénes, qué grupos, qué personas llevan a cabo este tipo de pesca ilegal? ¿Y tienen ustedes detectado, perfilado o supuesto por qué operan con tanta impunidad? Por favor, Esteban, permítenos unos segundos, escuchemos a los patrocinadores y regresamos enseguida. Claro que sí. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Encuéntranos en radio a través de las frecuencias de Acústica, en televisión a través de la cadena Albavisión, canal 13.1 y en nuestras redes sociales como Acústica Noticias. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, y estamos conversando con Esteban García Peña, director de pesquerías de Oceana.
organización civil dedicada a estos temas. Estamos platicando de que la captura, la pesca ilegal en México podría llegar al 50% de todas las especies que se capturan a lo largo del año. Esteban, y te preguntaba, ¿quién podría estar detrás? ¿Cómo operan? ¿Y quién, si es que se da, pudiera estar en contubernio con esta actividad? Mira, no hay una respuesta simple. Te lo decía hace rato, la pesca no reportada la puede llevar a cabo cualquier pescador, cualquier embarcación que tenga un permiso. Simplemente lo que no sabemos es cuánto es eso y qué especie es. Entonces eso no nos permite tener una estadística de qué es lo que se está capturando. Pero también están aquellas embarcaciones que no tienen permiso o pescadores que no tienen permiso, que es prácticamente imposible dar seguimiento, por lo menos desde sociedad civil, a quiénes son esos grupos. ¿Por qué? Porque no es un grupo delincuencial. O sea, esto no se puede llamar delincuencia organizada, salvo el tema de la totoaba que está en el Alto Golfo, que ese es un tema muy aparte y que tiene que ver con algo en donde ya penetró el crimen organizado y en donde están capturando totoaba de manera ilegal, nada más para extraerle la vejiga natatoria, que tiene un valor estratosférico en mercados, sobre todo en China, que es en donde se consume, en los mercados negros de China, se consume a razón más o menos de $10,000 por libra del peso del buche, de esta vejiga natatoria. Entonces te has de imaginar que pues sí, esto ya lo sigue, o sea, muchos miembros de la delincuencia organizada, pues dicen, ¿para qué trasiego droga? Mejor le pago a estos pescadores o yo mismo financio embarcaciones para pescar totoaba de manera ilegal, de paso le pego a las pocas vaquitas que quedan, que no me importan, ¿no? Eso deben pensar estos grupos delincuenciales, porque siguen instalando redes en las que se enmaya la vaquita, muere la vaquita, capturan las totoabas, únicamente le sacan el buche y vuelven a tirar la totoaba ya muerta al agua. Eso entra en otra caja, ¿sí? Sin embargo, también nos han platicado muchos pescadores, sobre todo pescadores ribereños o pescadores artesanales, que ya muchos grupos delincuenciales, eso sí, de la delincuencia organizada, ¿no? Ya de redes de delincuencia organizada, están extorsionándolos, invaden las pesquerías, los obligan a pescar de manera ilegal, ¿sí? Esto se da muchísimo en el noroeste, cada vez está más presente en el noroeste, o sea, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Baja California Sur, un poco en el Pacífico Centro-Sur, en Guerrero, desde luego Oaxaca, ¿no? Ni se diga ahora en Tamaulipas, en donde, con permiso o no, son obligados a salir a pescar y venderles todo el producto a ellos, y ellos se encargan de moverlo y de meterlo con estos engordes de facturas. No tenemos nombres, nosotros no somos una organización, claro, que se encargue a este tipo de cosas, pero seguramente esa respuesta la podrá dar el propio comisionado de Pesca y Acuicultura. Ellos deben tener un poco más, finalmente ellos son la autoridad encargada de la inspección y vigilancia de la pesca. Oye, dicho sea de paso, hay que mencionarlo, hace más o menos un mes detuvieron al que era en ese momento el director general de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA por extorsión. Un militar que además fue recomendado por el secretario de Marina y por el secretario de Agricultura, lo detuvieron por extorsionar a pescadores industriales en Sinaloa. Entonces, no quiero pensar lo que está pasando a todo lo largo de la estructura de la CONAPESCA. Yo quiero pensar que fue un caso aislado, pero es algo que hay que darle seguimiento desde el punto de vista mediático y sobre todo ver qué es lo que pasó con este director general marino, ¿sí? Un alto mando de la Marina, que fue detenido por corrupción y por extorsión a pescadores industriales. Pero bueno, volvamos a este tema. ¿Y qué es lo más difícil de dar seguimiento? Te voy a plantear, hoy por hoy en México, más o menos son unas 2,200 embarcaciones de medianas para arriba que tienen forma de que se les dé seguimiento porque tienen monitoreo satelital. Todas las embarcaciones de más de 10 metros de eslora deben tener algo que es un sistema de monitoreo satelital que entra en el SISMEP, que es algo que lleva y maneja la CONAPESCA para dar seguimiento a los barcos pesqueros. Sin embargo, la mayor flota en México, por lo menos legal, es la flota ribereña. Estamos hablando de más de 70,000 embarcaciones. ¿Cuáles son estas ribereñas? Las pangas. Son embarcaciones de menos de 9 metros con motor fuera de borda,
¿sí? Y que vemos en muchos lugares y en muchos puertos pesqueros, que son estas embarcaciones que inclusive atracan en la playa, que sepamos que son 70,000, pero se habla de que pueden rebasar las 100,000 embarcaciones. Entonces ya te puedes imaginar que ahí tenemos un horizonte de entre 30 y 40,000 embarcaciones ilegales. Y tampoco hay que demonizarlos, porque muchas de estas personas son personas que pues, tienen que salir a pescar para llevar algo de sustento a sus hogares, y como no hay un control del esfuerzo pesquero por parte de la autoridad, entonces pues no les dan permisos, pero también les permiten pescar, ¿sí? Entonces la dimensión es muy amplia, porque estos industriales tienen un poco más de controles, pero muchos de ellos, por ejemplo, la pesca de sardina, la pesca de camarón, tiene una enorme cantidad de pesca incidental. A esa es pesca ilegal, ¿sí? Porque no se reporta. Y por otra parte está la pesca ribereña, que es mucha, que no se tiene un control, no se sabe cuánto arriban, bueno, cuánto pescan, cuánto arriban y cuánto se vende. Entonces ahí está todo este universo de la pesca ilegal, más la tercera fase, que es la que platiqué hace un momento, que tiene que ver con el crimen organizado, que ya se infiltró hacia la pesca y obliga a pescadores a llevar la actividad de manera ilegal. Entonces son estas tres posibilidades en la pesca ilegal en México. Esteban, ¿a qué autoridad le corresponde, a qué autoridades, mejor dicho, les corresponde regular todo esto? Bueno, para empezar, la CONAPESCA. Bueno, SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la secretaría, digamos, cabeza de sector, ¿sí? Es la autoridad reconocida inclusive por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y después esto ya por la Ley General de Pesca se confiere hacia la Comisión Nacional de Pesca, la CONAPESCA, ¿sí? La CONAPESCA es la autoridad de dar los permisos, de ver si los permisos que se dan están acorde con las poblaciones de peces en el agua, de dar los permisos para las embarcaciones, porque una cosa es el permiso para el pescador, para que el pescador pueda ejecutar, y otra cosa es la embarcación, que es una embarcación que tiene que tener un permiso especial de pesca, y desde luego es quien está encargado de la inspección y vigilancia. Hoy por hoy hay una controversia que por una instrucción del presidente se va a pasar las labores de inspección y vigilancia a la Secretaría de Marina, lo cual no se ha concretado para nada. O sea, hay un proyecto de ley ahí que está congelada. ¿Por qué? Porque Marina dijo, ok, sí, yo adopto las acciones de inspección y vigilancia. Oye, sí, pero no solamente es perseguir lanchas en el agua, también tienes que seguir la ilegalidad a todo lo largo de la cadena de valor. Entonces podrías tener que ir a la propia Ciudad de México o a Guadalajara, a Monterrey, a dar seguimiento a los productos. Oye, pero a mí no me toca. Bueno, pues esa es la inspección y vigilancia, ¿no? Entonces todavía hay un impasse ahorita. El único responsable de la inspección y vigilancia es la CONAPESCA. Punto, no nos hagamos, ¿sí? Y ha habido un debilitamiento, digamos, muy notorio desde que empezó la actual administración. De por sí, ya desde hace varias décadas ha venido un debilitamiento y un abandono literal al sector que han hecho tanto las autoridades como el propio Congreso de la Unión, pero en los últimos 3 años ha habido una reducción del presupuesto significativa que ha redundado en que se han reducido significativamente, permítame utilizar otra vez esta palabra, las labores de inspección y vigilancia. ¿La Guardia Nacional en estos momentos sería la entidad organizada por lo menos de lo más urgente? Se tiene que hacer un cambio de la ley. Ojo, o sea, acuérdate que cualquier atribución que tenga cualquier dependencia de gobierno requiere que una ley le confiera esa atribución. O sea, hoy por hoy, la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, que es la que regula el sector pesquero, establece que es la CONAPESCA la encargada. Y sí, claro, existe la posibilidad de que la CONAPESCA establezca acuerdos de colaboración, por ejemplo, con el Ejército, con Marina, con la Guardia Nacional, pero eso no existe. En ley. Todavía no existe en la ley. O sea, lo puede hacer, pero no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, hay este impasse en el que todavía no se deciden si la Secretaría de Marina quiere recibir el paquete completo. Ahorita la Secretaría de Marina debe estar rebasada con todo lo que le han encargado en muchos otros ámbitos, y la pesca es muy complicado, porque imagínate andar persiguiendo embarcaciones en los 3 billones de kilómetros cuadrados que tenemos de mar territorial y zona económica exclusiva. Y luego de eso tienes que dar seguimiento a lo que pasa con el producto pesquero de una vez que se captura, que se arriba, que entra con todos los intermediarios, toda la cadena de frío, hasta que llega a este consumo final. Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que
sí, la Secretaría de Marina podría ser una secretaría por lo menos con los dientes suficientes, pero no tiene las atribuciones para actuar en ámbitos que no sean en el agua, ¿no? O en la costa. Entonces es muy complejo. Hoy por hoy lo que tiene que ocurrir es que la autoridad responsable tiene que hacerse responsable de la inspección y vigilancia, y tiene que hacerse responsable de la trazabilidad de los productos, y tiene que hacerse responsable de que se promulgue esta norma oficial mexicana de trazabilidad para saber qué pasa con los productos marinos. Pues Esteban García Peña, director de Pesquerías de Oceana, te aprecio mucho esta entrevista. A ti, Carlos, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Estamos a las órdenes para cualquier otra entrevista, otra duda o cualquier comentario sobre nuestros recursos pesqueros, que son riquísimos y que hay que restaurarlos para volver a posicionar a México como una potencia pesquera, y sobre todo que muchos y muchas mexicanas tengamos acceso a alimentos del mar que son de alta calidad. Así es. Gracias, Esteban. Buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues ahí, amigos, tienen ustedes el panorama de lo que ocurre con la pesca ilegal y estas sanciones que poco a poco comienza a imponer el gobierno de los Estados Unidos a la actividad pesquera mexicana, Armando. Así es, José Luis, muy interesante y también pues conocer lo que pasa en esta parte de México, en el Golfo, el monitorear también, José Luis, los límites, ¿no?, que se tienen de la frontera del mar territorial con el mar norteamericano. Conocerlo, una pregunta muy importante, lo que he dicho, se conoce lo que se está pasando, quién compra estos productos, cómo se le hace para comercializar estos productos ya en tierra. Definitivamente es una tarea muy ardua y como decía Esteban, mención aparte merece lo de la totuaba, en donde se ve involucrada la vaquita marina, esto en la zona del Alto Golfo de California, muy cerca de los Estados Unidos. Una actividad que sí, lamentablemente, esto es reconocido por las autoridades, la controla el crimen organizado. Así es, José Luis, un producto que pues en los mercados asiáticos tiene un gran valor, por lo que nos comentaba Esteban, y esto pues hace también pues esa búsqueda de este producto, la delincuencia organizada en esta región. Pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre agradezco la colaboración del equipo técnico y de producción de Acústica Rural que hacen posible este programa. Recuerde, radio, televisión, redes sociales, Acústica Rural. Muchas gracias. Que tenga usted excelente día.